Dale, Paz, que tenemos que grabar. Uy, ahí voy. Dale. Hola. Dale. Hola, yo soy Alejandro Bullar. Y yo, José Bullar. Y esto es El Vintage. Younger. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. En estos tiempos de virtualidad, las redes Wi-Fi se han convertido en nuestros mejores amigos. O el peor de nuestros enemigos. Así que por esa razón, hoy trajimos a un especialista para que nos hable del tema. Sí, vamos a estar hablando acerca de redes hogareñas. Y al uso de repetidores. Bien, Y de paso, ¿qué vamos a hablar hoy en mitos tecnológicos? no tengo la menor idea. ¿En serio? No, sí, vamos a estar hablando acerca de las barras de los celulares. Si las barras de los celulares mejoran el servicio, tener más barras, ¿mejora el servicio? Así que todo esto, acompáñenos. Vamos. Mitos tecnológicos. Bien, en el día de hoy vamos a estar hablando de un solo mito, que son las barras de cobertura en el celular. Son esas barritas chiquitas que nos marcan la cobertura que nosotros tenemos al momento de que queremos hablar. Puede ser Wi-Fi o 3G. Exactamente. Y el mito que queremos ver hoy es: ¿más barras de cobertura garantizan un mejor servicio del celular? Bien, si bien tener más barras ayuda al servicio, no necesariamente garantiza una excelente recepción. Las barras indican cuán cerca estamos de la torre del celular o cuán lejos estamos de la torre del celular, pero no nos garantiza que tengamos mejor conexión o más velocidad. Hay varios factores que afectan la rapidez de conexión en nuestros teléfonos, como por ejemplo el número de personas que está actualmente utilizando la red. Cuando nuestro teléfono se conecta a internet de forma inalámbrica o una antena de telefonía, podemos ver en la parte superior de la pantalla unos iconos que nos informan de la calidad de la señal. Asumimos que si el icono está lleno o muestra muchas barras, la conexión es buena y navegamos a la máxima velocidad. No siempre es así, lo único que indican esos iconos es la fuerza de la señal. Si están llenos, lo que quiere decir es que la conexión con el router o la antena de telefonía es óptima. Pero esto no significa que la velocidad también así lo sea. Por ejemplo, ustedes pueden tener una muy buena conexión con el módem Wi-Fi, pero se pudo haber caído el internet. Les van a aparecer todas las barritas llenas, pero cuando quieran buscar algo, les va a decir no hay conexión. Exactamente, Josué. O sea que si hay muchas personas conectadas a un router al mismo tiempo, o la antena de telefonía tiene una sobrecarga de llamadas o de conexiones, esto pasa comúnmente cuando estamos en el medio de un concierto o cuando estamos en el medio de alguna manifestación donde hay muchas personas con celulares queriendo conectarse a la vez. Lo que pasa ahí es que la antena de telefonía no puede atender todas las demandas a la vez, y aunque la fuerza de señal sea muy buena y nosotros tengamos en el celular todas las líneas puestas, no, lo que se va a producir o lo que vamos a ver es que hay cortes, ralentaciones o parones de conexión. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, en ese caso, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, muchas veces son problemas esos de infraestructura y no podemos hacer nada, ya que simplemente la operadora no está preparada para tanto tráfico. Lo que sí podemos hacer es que en caso de que nos encontremos con una red saturada, cambiarnos conectándonos a una red Wi-Fi, o si lo que queremos es hacer una llamada telefónica, cambiar de red 4G a 3G e incluso a 2G si lo único que queremos hacer es hacer una llamada telefónica. Exacto, aunque les parezca mentira, mucha gente aún conserva los teléfonos viejos, ¿sí? Esos antiguos teléfonos de tapita o el que habíamos visto la vez pasada, el Nokia 1100, porque estos teléfonos se conectan a la antigua red que se llama red GSM. En el sur sucede mucho eso. Como no hay buena señal en el sur, mucha gente tiene de esos antiguos celulares porque siempre tienen señal. En cambio, los nuevos celulares más acostumbrados al 3G o al 4G
no reciben buena conexión en esas zonas. Bueno, yo me acuerdo, Josué, hace mucho tiempo algo que nos había pasado cuando nos fuimos a Tierra del Fuego. Me acuerdo que todos habíamos viajado con la familia y todos teníamos smartphone menos mi suegra Dorita, que tenía un teléfono de tapita. En un momento estábamos en el medio de la montaña y Josué, Alejandra y yo estábamos tratando de captar señal con el celular y no podíamos conectarnos, mientras que mi suegra estaba hablando lo más tranquilamente con su hermana, porque ella tenía uno de los teléfonos viejos, ¿no? Y la razón de eso era porque ella estaba conectada a una antigua red GSM, mientras que nosotros estábamos tratando de captar la red 4G que estaba en el lugar. Bueno, muy bien, entonces entendiendo esto, podemos resumir de que tener más barras de cobertura no nos va a garantizar nunca el tener un mejor servicio, sino que el mejor servicio, nosotros podemos tener las 4 barras puestas y no vamos a tener un mejor servicio, o podemos llegar a tener 2 o 3 barras y va a ser exactamente lo mismo. La diferencia entre un buen servicio y un mal servicio tiene que ver con que la red no esté saturada. ¿Listo? Mito resuelto. ¡Woo! Bueno, muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces ahora con la sección Problemas Explicados. Y para Problemas Explicados vamos a estar hablando de redes y tenemos un invitado espectacular, ¿sí? Darío es un ex profesor de matemática y física, actualmente es técnico de redes y es especializado en diseño y configuración y administrador de servidores virtuales, y asesora también en temas de seguridad informática. Así que para los que no lo conocen, Darío es miembro de la Iglesia del Centro junto con su esposa, y vamos a estar ahora charlando estos temas que son muy interesantes para entender cómo funcionan las redes Wi-Fi dentro de nuestra casa, qué tips podemos tener en cuenta, qué cosas podemos tener en cuenta, si en el caso de que utilicemos repetidoras de señal, qué tipo de repetidoras de señal nos va a facilitar la tarea en casa y cuáles nos convienen y cuáles no nos convienen. Y otro tema que salió en una charla previa, les cuento que hace 2 horas más o menos estamos charlando con Darío. Somos jugadores de videojuegos y recién estuvimos con Josué y con Darío en una gran charla de videojuegos, y hace 2 horas más o menos que estamos hablando de juegos y de tecnología, por lo cual va a ser un lindo tiempo para poder compartir de un tema que es muy importante para todos nosotros que estamos ahora frente a pantallas, que es el cuidado de los ojos, ¿sí? Fue un tema que salió hace un ratito y que creo que va a ser muy bueno para introducir antes de arrancar con redes Wi-Fi. Bueno, todo. Hola. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por la presentación. Un gusto estar acá con vos. Los temas que hemos charlado, la verdad que dan para horas y horas más, así que espero en algún otro momento poder extendernos un poquito más con eso. Bueno, si vamos a hablar específicamente de ventajas o posibilidades de conseguir ventajas en lo que es conexiones Wi-Fi en nuestras casas, uno de los temas que por ahí deberíamos de tomar en cuenta es el uso de repetidores de señal. Básicamente, ¿qué es un repetidor de señal? Nosotros normalmente tenemos un modem router, que es el que la empresa proveedora de servicio nos da. La empresa proveedora de servicio puede ser una por cable, por fibra óptica, algunas usan cable coaxil. Yo no quiero dar marcas ni nombre de empresa, pero bueno, empresa proveedora de servicio es cualquiera que nos da internet. Esta empresa proveedora de servicio nos deja ese router y nosotros tenemos la posibilidad de aumentar el rango de la señal que nos llega. ¿Qué quiero decir con aumentar el rango? Si nuestra casa es muy grande, muchas veces nos sucede que la señal no es la misma en el lugar donde está físicamente ese aparato
o que en la cocina, o en el living, o en un patio, o quizás si tenemos 2 plantas arriba a lo mejor la señal no llega tan bien. Entonces se usan los repetidores. Un repetidor consta de un aparatito o 2, según el modelo que queramos usar. Ese repetidor lo que hace es, una vez conectada a la energía eléctrica, recibir la señal del modem router principal, y desde donde está esa señal vuelve a salir. Entonces yo lo que hago es, usándolo como una especie de puente, aumento el campo de acción de esa señal. Quizás me iría por las ramas y explico ahora cuál es la diferencia entre esa intensidad de señal y la velocidad. Hay una gran diferencia entre qué tan fuerte es la señal que yo recibo y la velocidad a la que voy a navegar. Así que eso por ahí te lo dejo para una... Buenísimo, buenísimo hasta ahora. Pero creo que antes, hablando de repetidores, estaría muy bueno explicar, que le puedas explicar a la gente que no todos los repetidores son lo mismo, ¿sí? Que hay distintos tipos de repetidores, depende de la necesidad y también el bolsillo de cada uno, ¿no? Exactamente. Bueno, en principio tenés el más simple, que consta de un solo aparatito que lo que hace es recibir la señal Wi-Fi y emitirla nuevamente. Algunos modelos te permiten conectar un cable, pero siempre va a ser una señal que se recibió de manera Wi-Fi. Esto lo aclaro porque la señal Wi-Fi, si bien es muy cómoda, nunca va a ser igual de confiable que una señal por cable. Entonces, si yo recibo con un repetidor señal Wi-Fi, lo que emito es una señal Wi-Fi. Existe un segundo modelo. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás que una de las cosas en la cual nosotros nos entreteníamos en casa era comprando routers viejos y transformándolos en repetidoras para tener mejor señal en la casa. Así teníamos un montón de routers de esos que no andaban más, nos metíamos, los cambiábamos un poco, los tipeábamos y los usábamos como repetidora, pero bueno, después salieron los aparatos repetidores que no eran cosas armadas nosotros caseramente. Sí, con una pequeña configuración, cualquier router que nosotros consigamos entrar, entramos en la configuración y le podemos dar esa función tranquilamente. Pero bueno, la tecnología siempre se va superando a sí misma y ahora existen aparatitos que directamente lo hacen sin prácticamente intervención nuestra de ningún tipo. Podemos empezar sin conocimientos previos y armarnos una extensión de red básicamente solamente conectando este aparato. Existe otro modelo, este tiene un nombre distinto, se le dice PLC, que sería un controlador lógico programable, que explica un concepto similar, pero más efectivo. Son 2 aparatitos. Uno va conectado muy cerca del modem router, enchufado directamente, y con un cable al modem. ¿Qué hace esto? Una vez que está conectado a la red eléctrica, utiliza la misma red eléctrica de nuestra casa para que nosotros podamos llegar con el segundo aparatito enchufado en cualquier otro lugar de la casa, y eso genera una especie de red cableada. ¿Por qué? Porque estamos usando justamente los cables eléctricos. El concepto por ahí que yo... El cableado eléctrico se transforma en un cableado para Wi-Fi. Se transforma, hablando mal y pronto, se transforma en un cableado de datos. Digo hablando mal y pronto, pero por ahí el concepto no es tan así, pero para que nos podamos entender, funciona de una manera similar. Nosotros pasamos de tener un aparatito que es Wi-Fi, lo transformamos en un aparatito que lo que me hace es extender el cableado eléctrico para usarlo como datos. El segundo aparatito va conectado también en un enchufe, toma la señal del primero, y con esto yo logro extender no solamente la señal Wi-Fi que me llega, porque yo puedo tener este aparatito conectado en la otra punta de la casa, sino que algunos modelos te permiten sacar un cable nuevamente de este segundo aparatito y conectar una notebook, la PC, dispositivo que yo necesito usar. Perfecto. ¿Cuál es la ventaja? Supera a la señal Wi-Fi en efectividad. Buenísimo. Porque tiene un componente cableado. Perfecto. El segundo repetidor entonces dijiste que se llamaba PLC. PLC. Un controlador lógico programable. Correcto. Y después habíamos charlado hace un rato atrás de otro repetidor, que es uno de los repetidores más caros. Que es una tecnología similar. Son los repetidores mesh, ¿no?
Correcto. Es una tecnología similar a la que se aplica en PLC, son redes Wi-Fi de tipo mesh. Esta la ventaja que tiene es que tiene una administración más completa de lo que nosotros armamos. Esto nos permite que si nosotros tenemos 2 o 3 aparatitos en la casa de este tipo, cuando nos movemos de una zona a otra, no tengamos que sufrir ese típico corte de señal que quizás no se nota en algunos programas, pero si uno está, por ejemplo, en una videoconferencia así, porque se nos corta la transmisión cuando la señal pasa de un repetidor al otro, o del modem router principal al repetidor. Exactamente, Entonces, que creo que es uno de los grandes problemas de los repetidores, que vos estás en la cocina, que vas a la pieza y te tenés que volver a conectar a otra red. tal cual, exactamente. Necesito hacer esa mínima transición que con algunos servicios o algunos usos que nosotros le damos hoy en día afecta la comodidad de poder mantener una charla prolongada. Esta tecnología, si bien es muy superior porque tiene esta ventaja, entre otras muchas otras, es un poco más cara. Normalmente por eso no se toma en cuenta para uso domiciliario por una cuestión de costos. Claro. Pero bueno, es efectiva. Pero quizás en una casa grande, donde vos tenés 2 pisos, donde vos tenés la necesidad de poder moverte en toda la casa y no querés cablear toda la casa, este tipo de repetidoras podría ser una solución para poder pasarte de ambiente a ambiente sin estar conectándote de vuelta a otra red distinta. Exactamente, si uno pudiera tener acceso a esta tecnología y toma en cuenta cuál es la ventaja y desventaja en costos de cablear una casa completa para lograr el mismo efecto, probablemente conviene comprar uno de estos dispositivos, conectarlo. La configuración es un poco más compleja, pero no difiere tanto de la configuración necesaria para un PLC. Así que en costos puede llegar a superar a una conexión cableada en una casa grande. Bien, y hablando de conexiones cableadas, yo sé que si yo conecto a mi computadora directamente a un cable de red o si conecto a mi computadora por Wi-Fi, las dos cosas son distintas, una es mejor que otra, pero también tenemos un detalle, que es el tema del cable, ¿no? Que sería bueno por ahí poder explicarle a la gente que por más que yo me conecte a mi computadora a un cable de red, no todos los cables son los mismos. Exactamente. Bueno, en principio siempre una conexión cableada va a ser superior a una conexión Wi-Fi. Si uno lo que busca es tener una conexión más estable y más rápida, el cable gana en ese sentido. Obviamente una conexión Wi-Fi tiene la ventaja de la estética y la incomodidad que genera tener toda la casa cableada, porque si nos abocamos a lo que es la realidad hoy en día, se utiliza mucho más el Wi-Fi, es más cómodo y más práctico. Claro. Pero bueno, en algunos casos puntuales uno necesita calidad antes que estética, ¿no? Okay. Y si vamos a hablar de cables, también los cables vienen de diferentes tipos. Si bien todos son cables que usan el tipo de conector RJ45, hay 2 modelos que son los que hoy en día se utilizan más, que son el UTP y el FTP. Perdón, la diferencia me corrí para mostrarles que es un RJ45, ¿sí? Esto exactamente, esa es la ficha estándar. RJ45, que es un cable muy similar a la... que es parecido a los cables de teléfono, solamente que son más grandes. Exactamente, de hecho se pueden utilizar algunos porque son el sistema interno es el mismo, lo que cambia es la ficha y la funcionalidad de esa ficha, ¿no? Ahora, la parte del cable tiene tecnologías también distintas. En mi caso yo prefiero siempre recomendar para uso domiciliario el tipo de cable Cat5e, que si bien no tiene la misma calidad que un cable Cat6, estéticamente por afuera son lo mismo, no se nota la diferencia, la ficha que usan es la misma, la diferencia está en el tipo de entramado que tienen internamente. Los cables Cat6, que son superiores, tienen un entramado más rígido, más resistente, una malla metálica que evita también las interferencias externas,
Esto genera que nosotros podamos confiar en que un cable Cat6 bien armado va siempre a transmitir la información mejor que un cable Cat5e. Son idénticos, pero el Cat6 es de mayor calidad. ¿Cuál es la diferencia o ventaja del Cat5e? El costo. Normalmente es un cable más económico y las prestaciones que tienen a la hora de la verdad son muy similares al Cat6. Eso quiere decir que con distancias promedio, digamos 10 metros, un cable Cat5e va a funcionar perfectamente bien. No hace falta irse a un cable Cat6, salvo que uno quiera garantizar la conectividad, ¿no? Perfecto. Ahora, dentro de los... Perdóname. Esto es interesante, sí. ¿Por qué? Porque en el momento, muchas veces nos pasa de que tenemos problemas de internet y algún amigo o alguien te dice, bueno, pero si le pones un cable ya está. Y entonces uno va a la casa o compra por Mercado Libre, pone cable de red y compra un cable de red. El tema es qué cable de red comprar, no cualquier cable de red. Por eso está muy bueno lo que vos decís de los cables Cat5e y los cables Cat6. Entendamos que Cat viene de categoría, ¿no? O sea, categoría 5e, categoría 6. Les doy un ejemplo. Josué, nosotros en casa tenemos un servicio de Wi-Fi muy bueno, pero la computadora de Josué estaba cableada con un cable categoría 5 y entonces la internet que le llegaba a esa computadora era una internet mucho menor a lo que al servicio contratado. El problema no estaba en el servicio, el problema estaba en que el cable era un cable de categoría 5 cuando tendríamos que usar un cable de categoría 5e o un cable de categoría 6. Claro, uno puede tener un servicio excelente, puede tener una notebook o PC de gran calidad, muy eficiente, pero si la conexión entre ambos es mala, se está perdiendo. Creo que si tenemos que hablar de porcentajes, un 80% de la señal se pierde en el cable que no es de la calidad correcta. Exacto. Incluso si conseguimos un 5E, categoría 5E, hay que ver que sea un cable bueno, porque también puede pasar que si bien la intención, la idea del 5E es que funcione bien, si no es de calidad el cable, es un plástico muy débil, que es propenso a romperse, o la ficha, la RJ45, es de un plástico que se quiebra o se puede soltar, también eso genera una pérdida de ganancia que es una picardía teniendo buenos equipos, ¿no? Bueno, acá cabe bien lo barato sale caro, ¿no? O sea, si nosotros compramos un cable y vemos que decimos, no, pero vamos a comprar que sale como 300 o 400 pesos más barato, y por ahí compramos un cable malo, y por más que tengamos un buen servicio, cableamos mal y tenemos mala señal de internet en la computadora, y no le podemos echar la culpa al proveedor de servicios, sino que el problema está en el cable que estamos usando. Otra cosa que me gustó de lo que estuvimos charlando hace un rato es que algo que vos dijiste con respecto a que los cables de red no tienen que ir cerca o al lado de los cables eléctricos, ¿no? Explica un poquitito de qué se trata. Bueno, sí, eso también es cierto. Es importante tomar en cuenta que uno puede tener una conexión casera propia. Esto es algo que no es ninguna ciencia avanzada. Cualquiera puede armar una mini red en su casa, hasta podemos armar el cable y la ficha, pero tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones estéticas y que también tienen que ver con la funcionalidad de cada cosa. Un cable de datos transmite información que puede ser interferida por otras señales o otro flujo de señales, como por ejemplo el de los cables eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a poner un cable de datos cerca de un cable eléctrico, eso va a generar una interferencia. A mí me va a llegar la información, pero me va a llegar menos porcentaje de información, la calidad va a bajar. Y quizás es una picardía si se puede resolver de alguna otra manera. Normalmente lo que se hace es usar canales, guías, donde está ya contemplada esta separación entre el cable de datos y el cable eléctrico. Perfecto. Entre paréntesis, no confundir esto que acabamos de comentar con lo que hablábamos antes de los repetidores PLC. El repetidor PLC usa justamente el cableado eléctrico para enviar la información. Claro. Pero esa gestión la hace el mismo aparato. Claro, exacto, perfecto. Hay un software y un hardware en el medio que lo resuelve. Un tema que es muy interesante con respecto al tema del Wi-Fi de la casa.
es que los nuevos servicios de internet vienen con routers que dan dos tipos de señal, ¿no? Y estaría muy bueno que nos expliques brevemente qué son estas dos tipos de señal. No sé, que hay una señal que funciona a 5 Hz y hay otra señal que funciona a 2.4 Hz. Y cuando nos dan el servicio nos dicen de que nos están dando dos redes distintas y uno dice, ¿para qué quiero dos redes si yo con una me alcanza, ¿no? Bueno, es cierto, nosotros normalmente, históricamente, siempre hemos tenido redes que funcionan a 2,4 GHz. ¿Esto qué significa? Que son, esto tratando de hacer un resumen rápido, es una tecnología que tiene X cantidad de canales. Si mal no recuerdo son 20 canales. Entonces, la señal se mueve por diferentes canales. Ahora, la cantidad de megahertz es siempre la misma, son 100 megahertz dividido entre estos canales. Es imposible, cada canal maneja 20 megahertz sobre 100. Si son 20 canales, hay algo que nos cierra, porque nunca vamos a poder sumar esa cantidad para llegar a 100, va a ser más. ¿Esto qué significa? Que se superponen los canales. Yo puedo estar navegando en el canal 3, por ejemplo, pero al mismo tiempo voy a estar superpuesto al canal 2 y al canal 4, tal vez al 1 y al 5. Esto es lo que normalmente se usó. Ahora, con la nueva tecnología de las velocidades a 5 Hz, aumenta la cantidad de canales, lo que implica que mi señal comparte menos canal con otras señales. Entonces, esto me da a mí una cierta ventaja en 5 Hz. Siempre va a ser un poquito más rápida mi conexión si la hago en 5 Hz. Ahora, todo lo que tiene ventaja tiene una desventaja. Todo lo que navegue a 5 Hz también tiene menos alcance. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy con mi notebook en otra habitación conectado a 5 Hz, probablemente mi señal sea muy pobre y no pueda hacer uso de ese beneficio de tener un canal propio porque la señal no me llega. Exactamente. Entonces, si estamos cerca del modem router, nos conviene trabajar en 5 Hz para poder tener un plus de velocidad. Perfecto. Si estamos lejos, nos conviene 2,4. Así que cuando ustedes vean en los routers de su casa que hay dos señales, sepan de que una señal es más veloz que la otra, pero también tiene que ver con que no todas las tecnologías aceptan 5 Hz. Hay computadoras que no los aceptan, hay televisores que no se conectan a 5 Hz, sino que se conectan a 2.4. Por eso existen las dos hoy en día y que nos ayudan a navegar más rápido a aquellos que tenemos celulares o computadoras que manejan ese tipo de tecnología, ¿no? Gracias por acompañarnos en el día de hoy en el Vintage Nerd. Para la semana que viene vamos a tener que Josu. Vamos a hablar de redes sociales. Las fotos que yo subo, ¿son realmente privadas? ¿Y una foto que subo hoy puede influir en mi búsqueda laboral en el futuro? Temón, ¿eh? Hablemos Bien. de otra cosa también así. También vamos a estar hablando de YouTube. Vamos a estar viendo algunos tips de YouTube acerca de cómo grabar en YouTube, ¿sí? Cómo usar la cámara, qué tipo de tomas podemos hacer, desde dónde hacerlas y muchas cosas más. Y para hablar un poco de algunos tips de Zoom, vamos a traer a un invitado especial también. De lujo. Bien, y después nos queda el capítulo número 4. ¿Sí? El último capítulo en el cual vamos a estar viendo algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo el uso de bancos digitales y también los medios de pagos digitales, ¿no? La pregunta nace con que en el medio de la pandemia, ¿no? ¿Es necesario ir a pagar los servicios hasta la oficina de Segva, de Entel, de la ITO en Argentina, de Incotel? ¿Qué es eso? No importa. Ok, vamos a seguir. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar acá y hacernos el aguante en el Vintage. Y el Nerd, nos vemos. Chao, Chao. A de cero, eso, así lo quiero. Va, listo. 5, 4, 3,